Durante la peor tormenta del año, un padre viudo con 4 hijos fue expulsado de su hogar por el propio hermano de su esposa muerta. Con el bebé ardiendo en fiebre entre sus brazos, ignoró las advertencias de todo el pueblo y entró en la cueva que todos juraban estaba maldita. «No miren hacia adentro, solo síganme», susurró con los ojos llenos de lágrimas y los pies hundidos en el lodo. Pero lo que escuchó allá dentro no era lluvia ni viento. Era el eco sordo de un metal golpeando la piedra desde el fondo de la tierra, y lo que encontró al final de aquel túnel jamás podría volver a ser enterrado. ¿Alguna vez en tu vida has descubierto algo que alguien quería mantener oculto? Responde con sí o no en los comentarios. La lluvia caía con furia en aquella tarde de abril. No era 1847, pero el año sí se sentía antiguo, un 1889 que pesaba en los huesos y marcaba el fin de la cosecha. El cielo, sobre el valle de Quebrada Verde, se había teñido de un gris plomizo enfermo, un color de muerte que convertía las 4 de la tarde en una noche prematura. Ricardo Montero apretó contra su pecho al pequeño Diego, cuyo cuerpo menudo ardía en fiebre, un calor seco que luchaba inútilmente contra los latigazos de agua helada que azotaban el sendero. Sus otros 3 hijos, Tomás, el mayor de apenas 10 años, junto a los gemelos de 7, Mateo y Lucas, se agrupaban a su alrededor como polluelos ateridos, descalzos en el lodo espeso que subía por sus pantorrillas, manchando sus ropas ya raídas. El sonido del cerrojo de hierro, al deslizarse en la oscuridad de la choza, fue el verdadero trueno. El estruendo de la tormenta en el exterior solo era su eco distante. Hacía apenas una hora, su cuñado don Esteban Navarro, un hombre de ojos fríos y corazón tan seco como el trigo que atesoraba en sus graneros, había dictado sentencia. La caridad se acabó, Ricardo. Su voz, sin inflexiones, cortaba más que el viento. El trigo es para quien lo siembra, no para viudos y sus crías. Esteban había heredado la tierra tras la muerte de Clara, y con la tierra heredó el poder de decidir quién comía y quién perecía bajo su sombra. El viudo y sus 4 hijos eran para él solo bocas inútiles que restaban a su ganancia. Ricardo no era sangre, solo un recuerdo molesto de su hermana muerta, un lastre que ya no estaba dispuesto a cargar. El aire olía a lodo removido, a paja podrida y a la amarga desesperanza. Los hombres de Esteban, sin mirarlo a los ojos, con esa cobardía del que obedece lo injusto, habían arrojado sus pocas pertenencias desde la choza con una eficiencia brutal. El catre donde Clara había dormido sus últimas noches, la olla de peltre abollada, los pequeños guaraches de Tomás, el único baúl de madera que guardaba la ropa de su difunta esposa. Todo yacía ahora en un montículo miserable bajo el aguacero, hundiéndose lentamente en el fango que todo lo devoraba. Ricardo observó cómo la puerta de su antiguo hogar, el único que había conocido desde que se casó con Clara hace 11 años, se cerraba para siempre. El golpe seco de la madera contra el marco fue un punto final, una bofetada que lo dejó sin aliento más que el viento helado que se colaba por sus harapos. Se quedaron allí parados, un grupo trágico e inmóvil bajo el diluvio, observando la puerta cerrada. Los niños no lloraban. El shock los había enmudecido. Solo temblaban con esos espasmos cortos e involuntarios que preceden al frío mortal. Ricardo sintió la tos seca de Diego vibrar contra su propio pecho. Era un sonido hueco, frágil como el cristal, y supo con la certeza absoluta que solo un padre posee, que el niño no sobreviviría la noche a la intemperie. La fiebre lo estaba consumiendo desde adentro y la lluvia lo remataba desde afuera. Debía moverse. No había tiempo para el luto por el hogar perdido, solo para la urgencia de la vida que se le escapaba entre los brazos. Agarró la mano de Tomás, que a sus 10 años intentaba mantener una compostura de hombre.
«Papá, ¿a dónde vamos?», susurró Tomás, su voz rota por el castañetear de sus dientes. Ricardo no tenía respuesta. Miró alrededor, al valle que se oscurecía, a las luces débiles de las otras chozas de peones, pero sabía que ninguna puerta se abriría. El miedo a don Esteban era más espeso que la niebla que bajaba de las colinas. Estaban solos. Sin rumbo, Ricardo comenzó a caminar, alejándose del valle, subiendo por la vereda que se convertía en un arroyo de lodo. Cada paso era un esfuerzo. El lodo succionaba sus pies descalzos, y el peso de Diego parecía duplicarse con cada metro. Los gemelos, tomados de la mano, tropezaban y caían, levantándose en silencio, sus rostros manchados de barro y lágrimas silenciosas. Tomás se aferraba al brazo de su padre, su pequeña mano helada, intentando ser fuerte pero con los labios temblando de frío y miedo. La tormenta arreciaba, convirtiendo el paisaje en una masa borrosa de verdes y grises oscuros. El viento aullaba entre los peñascos, un sonido que parecía burlarse de su fragilidad. Ricardo subía por instinto, buscando refugio en las colinas, alejándose de los campos cultivados que ahora le pertenecían a Esteban. La tos de Diego se volvió más seca, más débil, un estertor que apenas lograba salir de su garganta. Ricardo se detuvo. El pánico le oprimía la garganta, necesitaba un techo, cualquier cosa, un voladizo, una grieta en la roca. Fue entonces cuando la vio, entre la cortina de agua y la niebla que se arremolinaba, una sombra más oscura en la ladera de la montaña. Era una cicatriz en la piedra, la boca del abismo. Incluso en su desesperación, Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La boca del abismo. Los ancianos del pueblo se santiguaban solo al mencionarla. Era un lugar del que se hablaba en susurros junto al fogón. Una historia de advertencia para niños y viajeros. Ningún cazador se atrevía a seguir a una presa si corría hacia esa grieta. Ningún leñador cortaba árboles en esa ladera temiendo despertar lo que dormía adentro. La leyenda, tan vieja como el valle mismo, decía que la tierra misma respiraba por esa grieta oscura, un aliento frío que salía incluso en los días más calurosos de verano. Era un tabú, una frontera entre el mundo de los vivos y algo más. Se contaban historias de hombres que, buscando refugio de tormentas pasadas, habían entrado para no volver a ser vistos. O peor, habían salido al amanecer, pero diferentes, con la mirada perdida y el alma vacía, murmurando sobre ecos y voces en la piedra. La gente del valle prefería cruzar el río crecido, arriesgando la corriente, antes que tomar el atajo que pasaba frente a esa cueva. Decían que cualquiera que entraba era reclamado por los antiguos, aquellos que vivieron allí antes de que el valle tuviera nombre. Sus gemidos, decían, se unían al viento en las noches de tormenta, un lamento eterno que advertía a los vivos. Ricardo dudó, su cuerpo paralizado entre el terror ancestral y la urgencia paternal. La leyenda tiraba de él hacia atrás, hacia la lluvia que mataba lentamente. Pero entonces un relámpago iluminó el mundo, y en esa fracción de segundo de luz blanca y brutal vio el rostro de Diego. Sus labios tenían un tinte azulado, sus ojos estaban cerrados, su respiración era apenas un soplo. El miedo a la leyenda era un lujo que no podía permitirse. La muerte por frío era una certeza implacable que sostenía en sus brazos. La cueva era un quizás. La tormenta era un final seguro. La elección, aunque aterradora, era evidente. El instinto de padre aplastó 1000 años de superstición. «Vamos, rápido, entren», ordenó. Su voz sonaba extraña, ronca por la lluvia y la determinación. Empujó a Tomás y a los gemelos hacia la oscuridad que prometía, al menos, un techo contra el aguacero que no daba tregua. Los niños vacilaron,
sus pequeños cuerpos rígidos de miedo ante la boca oscura, pero el tono de su padre no admitía réplica. Entraron tropezando uno por uno, desapareciendo de la luz grisácea del exterior. Ricardo fue el último en entrar, dando una última mirada a la tormenta que borraba el mundo que conocía, antes de sumergirse él mismo en el vientre de la montaña, llevando a Diego contra su corazón febril. La oscuridad los tragó enteros. El interior era vasto, mucho más grande de lo que la estrecha entrada sugería. El rugido de la tormenta se amortiguó a un murmullo distante, reemplazado por un silencio denso y húmedo que se pegaba a la piel. Ricardo se detuvo, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La luz grisácea de la entrada apenas penetraba unos metros, revelando un techo irregular de roca que goteaba agua en 1000 hilos finos, creando un sonido constante como de lluvia perpetua. El suelo era de tierra apisonada, dura y seca, un contraste extraño con el diluvio exterior. Los niños se agruparon a su alrededor, sus respiraciones agitadas y asustadas, resonando en el espacio cerrado. Tomás agarró la manga de la camisa de Ricardo, sin decir palabra, pero su agarre apretado hablaba de un terror apenas contenido. «No se muevan de aquí», susurró Ricardo, su voz sonando extrañamente amplificada en el eco de la cueva. «Voy a explorar un poco más adentro. Tiene que haber un lugar más seco donde Diego pueda descansar». Caminó despacio hacia el interior, sus pies descalzos sintiendo cada irregularidad del suelo rocoso. La luz de la entrada se desvanecía con cada paso, pero sus ojos, acostumbrados ahora a la oscuridad, comenzaban a distinguir formas. La cueva se ensanchaba, formando una cámara natural más amplia. Y entonces, en medio de esa penumbra, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Había marcas en la pared, no eran naturales. Eran líneas talladas deliberadamente en la roca. 5 líneas verticales profundas, cada una del largo de un antebrazo, y debajo de ellas, tallada con menos precisión, pero con una intención inconfundible, una cruz. Ricardo se acercó, su mano temblando mientras tocaba las marcas. Estaban viejas, la roca alrededor había acumulado musgo y humedad, pero las líneas eran inconfundibles. Alguien había estado aquí, alguien había querido dejar un mensaje. ¿Pero quién? ¿Y cuándo? Un sonido lo hizo girar bruscamente. No venía de la entrada donde estaban sus hijos, venía de más adentro, de las profundidades de la cueva que se extendían más allá de lo que podía ver. Era un sonido metálico, sordo, como si algo de hierro golpeara contra piedra. Un golpe, pausa, otro golpe. Ricardo sintió que el frío le recorría la columna. Los cuentos de los ancianos resonaron en su mente. Los que entraban escuchaban cosas, voces, ecos de los muertos. Pero entonces el sonido se detuvo, y en el silencio que siguió, Ricardo escuchó otra cosa. Un goteo constante, pero más fuerte, más abundante. Agua corriendo. Y con ese sonido vino una comprensión súbita. Si había agua aquí, podían sobrevivir. Diego necesitaba agua fresca para bajar la fiebre. Todos la necesitaban. Ricardo regresó donde sus hijos esperaban, temblando en la entrada. «Hay agua adentro», les dijo, intentando sonar tranquilo. «Vamos a entrar un poco más. No tengan miedo». «Papá», susurró Tomás, su voz apenas audible. «Esto no es un lugar bueno. Mamá nos dijo que nunca». «Tu mamá ya no está aquí para protegernos», cortó Ricardo, más duro de lo que pretendía. Vio el dolor en los ojos de Tomás y se arrepintió al instante. Se arrodilló poniendo una mano en el hombro de su hijo mayor. «Lo siento, pero Diego necesita estar seco y caliente. Esta cueva es nuestra única oportunidad esta noche. Mañana, cuando pase la tormenta, buscaremos otro lugar». «Te lo prometo». Tomás asintió.
aunque el miedo no abandonó sus ojos. Ricardo cargó a Diego más firmemente contra su pecho, y con los otros 3 niños siguiéndolo de cerca, avanzó hacia el interior de la boca del abismo. La cámara se abría ante ellos, revelando su verdadera magnitud a medida que sus ojos se adaptaban. Y entonces, en la pared opuesta, Ricardo vio algo que lo dejó helado. Una sección de la pared no era de roca natural. Era de piedras apiladas, deliberadamente, unidas con argamasa vieja y desmoronada, un muro construido por manos humanas, un sello. Y detrás de ese sello, Ricardo supo, con una certeza que no podía explicar, había algo que alguien había querido ocultar para siempre. El sonido metálico resonó de nuevo, más cerca esta vez, viniendo de algún lugar detrás de ese muro sellado. Y en ese momento, Ricardo Montero comprendió que había entrado no solo en una cueva, sino en una tumba. Ricardo permaneció inmóvil frente al muro sellado, su respiración entrecortada, creando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la cueva. Diego tosió contra su pecho, un sonido débil que lo sacó de su trance. No tenía tiempo para misterios. Su hijo necesitaba calor y agua. Los muertos, si es que había muertos detrás de ese muro, tendrían que esperar. «¡Tomás! ¡Ayúdame a juntar ramas secas!», ordenó, señalando hacia la entrada donde algunos arbustos retorcidos crecían entre las grietas de la roca. «Mateo, Lucas, busquen piedras planas que podamos usar para hacer un círculo. Vamos a hacer fuego». Los niños se movieron con la torpeza del miedo, pero obedecieron. En momentos como este, Ricardo agradecía la disciplina que Clara les había inculcado. Ella siempre había sido más estricta que él, más práctica. «Los niños necesitan estructura cuando el mundo es incierto», le había dicho una vez, meses antes de que la tuberculosis comenzara a consumirla. Ahora, en esta cueva maldita, esas palabras resonaban con una verdad dolorosa. Mientras los niños trabajaban, Ricardo exploró más de la cámara. El goteo constante de agua venía de una grieta en la pared opuesta al muro sellado. Se acercó y vio que el agua se acumulaba en una depresión natural de la roca, formando un pequeño charco cristalino. Metió la mano. Estaba helada pero fresca y limpia. Bebió un sorbo. Sabía a tierra y a minerales, pero no tenía el sabor pútrido de agua estancada. Era agua de manantial, filtrada a través de metros de roca. Ricardo sintió un alivio tan intenso que casi lo hizo llorar. Agua. Tenían agua. Cargó a Diego hasta el charco y mojó su propia camisa raída, exprimiendo el agua sobre los labios agrietados del niño. Diego tragó débilmente, tosió, pero tragó de nuevo. Sus ojos se abrieron brevemente, vidriosos por la fiebre, pero vivos, aún vivos. «Buen chico», susurró Ricardo, su voz quebrándose. «Buen chico». El fuego, cuando finalmente lo encendieron usando el pedernal que Ricardo siempre llevaba en su bolsillo, fue una victoria pequeña pero significativa. Las llamas parpadearon, tímidas al principio, alimentándose de las ramas secas y algunos trozos de madera podrida que Tomás había encontrado. La luz dorada se expandió por la cámara, empujando las sombras hacia los rincones y revelando detalles que la penumbra había ocultado. Y fue entonces cuando Ricardo lo vio claramente. El muro sellado no era solo un muro, era una puerta tapiada, y a sus pies, casi oculto por la acumulación de tierra y piedrecillas, había algo metálico que brillaba débilmente bajo la luz del fuego. Ricardo se acercó despacio, como si el objeto pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Se arrodilló y escarbó con los dedos. Era una herramienta, o lo que quedaba de ella. Un pico de minero, su mango de madera podrido hace mucho tiempo, pero la cabeza de hierro aún intacta, aunque oxidada, y junto a él, medio enterrada, una lámpara de aceite abollada. Herramientas de minería.
Ricardo sintió que su mente trabajaba, conectando piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Esta no era solo una cueva natural, había sido una mina. Y ese muro había sido construido para sellar algo adentro, o para mantener algo afuera. El sonido metálico resonó de nuevo, más fuerte esta vez, y los niños se sobresaltaron. Mateo comenzó a llorar, un llanto bajo y asustado que contagió a Lucas. Tomás los abrazó a ambos, su rostro pálido a la luz del fuego, pero sus ojos fijos en su padre, esperando, confiando en que Ricardo supiera qué hacer. Ricardo no sabía qué hacer. Se quedó allí, de rodillas frente al muro, escuchando. El sonido venía definitivamente de detrás de la pared sellada. No era constante. Golpe, pausa larga, golpe, pausa, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Pero eso era imposible. Este lugar estaba sellado hace décadas, quizás siglos. Nada vivo podía estar allí adentro, a menos que no estuviera vivo. Ricardo sacudió la cabeza, rechazando el pensamiento supersticioso. No. Tenía que haber una explicación racional. Agua goteando sobre metal. Expansión y contracción de la roca por cambios de temperatura. Algo natural. Pero entonces, en el silencio entre un golpe y el siguiente, Ricardo escuchó otra cosa. Un susurro. No de voces, sino de aire moviéndose, como si hubiera un espacio enorme detrás de ese muro. Una cavidad donde el viento circulaba, creando ese eco inquietante que los ancianos llamaban el suspiro de los muertos. Diego gimió y Ricardo volvió junto a él. El niño estaba ardiendo. La fiebre no había bajado, y en este frío húmedo de la cueva, sin mantas ni ropa seca, solo iba a empeorar. Ricardo hizo lo único que podía hacer. Se quitó su propia camisa, la escurrió lo mejor que pudo y la extendió cerca del fuego para que se secara. Luego envolvió a Diego en su abrazo, piel contra piel, tratando de regular la temperatura del pequeño con su propio calor corporal. Los otros 3 niños se acurrucaron junto al fuego, exhaustos, sus ojos cerrándose a pesar del miedo. Ricardo los observó, estos pedazos de clara que aún permanecían en el mundo. Tomás, con su nariz recta y su seriedad prematura. Los gemelos con esos rizos oscuros que Clara siempre había amado peinar. Y Diego, el más pequeño, el que nunca conoció a su madre en sus primeros días de vida porque Clara había estado demasiado débil después del parto. «Lo siento», susurró Ricardo a la oscuridad, no sabiendo bien si le hablaba a Clara, a Dios, o simplemente al vacío. «Lo siento mucho». La noche en la cueva fue interminable. El fuego se consumió lentamente y Ricardo lo alimentó con cautela, racionando las ramas que tenían. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, un recordatorio constante de que no podían salir. No todavía. El sonido metálico se repitió varias veces durante la noche, siempre el mismo patrón. Golpe, pausa, golpe, pausa. En algún momento, en las horas más profundas de la oscuridad, cuando incluso el fuego se había reducido a brasas mortecinas, Ricardo se levantó. No pudo evitarlo. La curiosidad, o quizás algo más oscuro, lo atraía hacia el muro sellado. Se acercó con pasos silenciosos, descalzo sobre la piedra fría. A la luz rojiza de las brasas, el muro parecía diferente, casi orgánico, como si respirara con el movimiento de las sombras. Ricardo extendió la mano y tocó las piedras. Estaban frías, húmedas por la condensación. Y entonces vio algo que había pasado por alto antes. Grabado en una de las piedras del muro, apenas visible, había palabras. O más bien fragmentos de palabras talladas con prisa o desesperación. Ricardo acercó su rostro, entrecerró los ojos, tratando de descifrar las letras desgastadas por el tiempo. Salvanos, sálvanos.
El estómago de Ricardo se contrajo. Esto no era una mina que había colapsado naturalmente. Esto era algo mucho peor. Alguien había pedido ayuda. Alguien había estado atrapado aquí, consciente, tallando un mensaje desesperado, mientras el aire se agotaba o mientras morían de sed o hambre. Y alguien más, del otro lado, había sellado el muro de todos modos. Ricardo retrocedió como si la piedra quemara. Su mente corría, recordando fragmentos de conversaciones escuchadas en el pueblo, rumores que nunca había prestado atención porque parecían solo cuentos de viejos borrachos. Hace 40 años, quizás más, había habido una mina de plata en estas montañas. Una operación pequeña pero rentable, dirigida por... ¿quién? Ricardo forzó su memoria. Un nombre. Lo había escuchado alguna vez. Don Ignacio Navarro. Navarro. El apellido golpeó a Ricardo como un puñetazo. Navarro. Como Esteban Navarro. Como Clara Navarro. ¿El abuelo de Clara había sido minero? No, nunca había escuchado eso. La familia Navarro eran terratenientes, habían controlado el valle durante generaciones. Pero, ¿y si...? Un pensamiento terrible comenzó a formarse en la mente de Ricardo. ¿Y si don Ignacio no había sido un minero, sino el dueño de la mina? ¿Y si algo había salido mal? ¿Un colapso? ¿Un accidente? ¿O algo intencional? Diego tosió fuerte, un sonido áspero que sacó a Ricardo de sus pensamientos oscuros. Regresó junto a sus hijos, pero ya no pudo dormir. Se quedó sentado, mirando las brasas moribundas, y luego el muro sellado, y luego de nuevo a sus hijos dormidos. Cuando el amanecer finalmente comenzó a filtrarse por la entrada de la cueva, una luz grisácea y débil que apenas empujaba la oscuridad, Ricardo tomó una decisión. Tenía que saber, tenía que entender qué había detrás de ese muro, pero primero tenía que sacar a sus hijos de allí. Despertó a Tomás con suavidad. El niño abrió los ojos, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaban. «Papá, la tormenta pasó», dijo Ricardo en voz baja. «Todavía llueve, pero ya no es peligroso. Vamos a salir. Necesito que me ayudes con tus hermanos». Tomás asintió frotándose los ojos. Juntos despertaron a los gemelos y comenzaron a prepararse para salir. Diego seguía con fiebre, pero había sobrevivido la noche, y eso era más de lo que Ricardo se había atrevido a esperar. Antes de salir, Ricardo tomó el pico oxidado que había encontrado. No sabía por qué. Algo en su instinto le decía que lo necesitaría. Afuera, el valle estaba irreconocible. La lluvia había transformado cada sendero en un arroyo fangoso, y el cielo seguía encapotado, aunque ya no con la furia violenta de la noche anterior. Era una llovizna fría y persistente que calaba los huesos. Ricardo llevó a sus hijos por el sendero resbaladizo, alejándose de la boca del abismo. Necesitaban encontrar refugio, comida y una forma de bajar la fiebre de Diego, pero mientras caminaban, su mente no dejaba de regresar a la cueva, al muro, a las palabras talladas. «Sálvanos», y al apellido que lo conectaba todo, Navarro. Caminaron durante 1 hora hasta llegar a un viejo cobertizo abandonado cerca del arroyo, una estructura miserable con el techo medio caído, pero al menos era algo. Ricardo instaló a los niños allí, les dio instrucciones de no moverse y comenzó a buscar en los alrededores algo que pudieran comer o usar. Fue mientras buscaba entre los escombros cerca del arroyo que sus dedos tocaron algo metálico entre el lodo. Lo sacó, lavándolo en el agua turbia de la corriente crecida. Era una hebilla de cinturón, de bronce viejo, grabada con iniciales que el tiempo había desgastado, pero no borrado completamente. A.R.M. Alberto Ramírez Moreno. Ricardo reconoció el nombre. Don Alberto había sido un minero, uno de los muchos que habían desaparecido hace décadas cuando la mina cerró. Oficialmente,
Había habido un derrumbe. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Las familias lloraron y aceptaron la tragedia como una de tantas que ocurrían en las minas. Pero esta hebilla, aquí, en el arroyo que bajaba directamente de la cueva, las lluvias la habían arrastrado. Las lluvias habían revelado lo que el tiempo había enterrado. Ricardo cerró el puño alrededor de la hebilla, sintiendo el metal frío morder su palma. No había sido un accidente, había sido un asesinato. Los mineros habían sido sellados vivos en la cueva, dejados morir en la oscuridad, y alguien de la familia Navarro lo sabía. Quizás todos lo sabían, y ahora Ricardo también lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ese conocimiento? Los días que siguieron fueron una lección brutal de supervivencia. El cobertizo junto al arroyo se convirtió en su hogar miserable. Un techo que goteaba por todas partes, pero que al menos los protegía del viento. Diego mejoró lentamente, su fiebre bajando con el agua fresca que Ricardo traía del arroyo y las hierbas que encontraba en el bosque, recordando vagamente las lecciones que Clara le había enseñado sobre plantas medicinales. Pero el agua del arroyo estaba turbia, llena de sedimento arrastrado por las lluvias. No era segura para beber sin hervirla, y conseguir leña seca era casi imposible. Ricardo sabía que necesitaba otra fuente, y había una, cristalina y fría, esperando en las profundidades de la boca del abismo. La idea lo atormentaba. Regresar a ese lugar, enfrentar ese muro y lo que significaba, pero sus hijos necesitaban agua limpia. Diego, especialmente, aún débil, no podía arriesgar una infección estomacal del agua contaminada. Así que en la tercera noche, cuando los niños finalmente se durmieron exhaustos, Ricardo tomó los 2 cántaros de barro que había rescatado de sus pertenencias arrojadas y caminó de regreso hacia la montaña. El sendero bajo la luna menguante era traicionero, cada sombra una amenaza potencial. Los rumores del pueblo resonaban en su mente. La boca del abismo. Nadie iba allí de noche, nadie que valorara su alma. Pero Ricardo ya no estaba seguro de tener alma que proteger. ¿Qué clase de hombre sabía de un asesinato masivo y no decía nada? ¿Qué clase de padre usaba una tumba como pozo? La entrada de la cueva apareció ante él, más oscura que la noche misma. Una boca hambrienta en la ladera de la montaña. Ricardo encendió la pequeña antorcha que había preparado, una rama envuelta en trapo empapado en grasa, y entró. El interior estaba exactamente como lo había dejado. El muro sellado seguía allí, silencioso ahora, sin los sonidos metálicos que los habían aterrorizado. Quizás había sido solo su imaginación, alimentada por el miedo y la desesperación, o quizás los muertos solo hablaban cuando había vivos para escuchar. Ricardo llenó los cántaros en el manantial, el agua clara y fría, llenando las vasijas con un sonido que parecía obscenamente ruidoso en el silencio de la tumba. Cada gota que caía era un eco de lo que había ocurrido aquí. Hombres muriendo de sed, mientras el agua corría por las paredes, burlándose de ellos desde el otro lado de su prisión de piedra. Mientras llenaba el segundo cántaro, la luz de su antorcha iluminó algo más en el suelo, cerca del muro. Otro objeto, medio enterrado en la tierra acumulada. Ricardo lo desenterró con cuidado. Era una medalla religiosa de plata ennegrecida con la imagen de San Bárbara, patrona de los mineros. La giró en su mano. En la parte posterior había una inscripción: para Julio, que siempre regrese a casa. Mamá. Julio nunca regresó a casa. Ricardo guardó la medalla en su bolsillo, junto a la hebilla. Evidencias, pruebas de un crimen que el tiempo no había logrado borrar. Pero ¿pruebas para quién? ¿Para qué? No había justicia para los pobres, nunca la había habido. Las semanas pasaron y los viajes nocturnos de Ricardo a la cueva se convirtieron en rutina. Era peligroso.
agotador, y cada vez que entraba sentía que perdía un pedazo de sí mismo, dejándolo en la oscuridad junto a los muertos. Pero el agua mantuvo a Diego con vida, mantuvo a todos sus hijos con vida. Y entonces llegó la sequía. Fue repentina y brutal, como si el cielo mismo hubiera decidido castigar al valle. Las lluvias, que normalmente continuaban hasta mayo, se detuvieron abruptamente a mediados de abril. El sol brilló con una ferocidad inusual, convirtiendo los campos verdes en amarillo, y luego en café, y finalmente en polvo gris. El arroyo que había corrido con tanta fuerza durante la tormenta comenzó a disminuir, convirtiéndose en un hilo delgado, y luego en charcos aislados, y finalmente en nada más que piedras secas y tierra agrietada. El pozo comunitario del valle, del cual dependían todos los peones y pequeños agricultores, se secó. Las familias hacían fila con sus cántaros vacíos, mirando el fondo de piedra seca con desesperación. Los niños lloraban de sed. Los animales morían en los campos, sus cuerpos hinchados atrayendo a los buitres. Pero la familia de Ricardo no pasaba sed. Sus cántaros siempre estaban llenos. Sus hijos, aunque delgados por la falta de comida variada, no tenían los labios agrietados ni los ojos hundidos de la deshidratación severa. La gente comenzó a notar. Al principio fueron miradas curiosas en el mercado, cuando Ricardo aparecía para intercambiar trabajo por tortillas y frijoles. Luego fueron preguntas veladas. ¿De dónde sacas agua, Ricardo? ¿Encontraste un pozo secreto? Preguntas que él desviaba con vagas respuestas sobre un manantial en las colinas. Pero las miradas se volvieron más oscuras, los susurros más siniestros. Algunas de las mujeres mayores se santiguaban cuando pasaba. Los hombres dejaban de ofrecerle trabajo. Y Ricardo comenzó a escuchar una palabra repetida en voz baja: brujo. No era el favorecido de don Esteban, era algo mucho peor. Era un hombre que había hecho un pacto, un hombre que visitaba la boca del abismo, ese lugar de maldición, y salía con agua cuando todos los demás morían de sed. Era alguien que había negociado con los espíritus de los muertos. Don Aurelio, el viejo que vivía en las afueras del pueblo, un hombre que Ricardo apenas conocía, apareció una tarde en el cobertizo. Era un anciano encorvado, con manos nudosas y ojos hundidos pero agudos. Se quedó parado en el umbral, apoyado en su bastón, mirando a Ricardo con una intensidad que hizo que éste se sintiera expuesto. «Tú vas a la cueva», dijo don Aurelio sin preámbulos. No era una pregunta. Ricardo no respondió. Tomás, sentado cerca, levantó la vista con alarma. «Mi hijo trabajaba en la mina», continuó el anciano, su voz áspera como arena. «Julio Moreno. Tenía 20 años cuando la sellaron. Me dijeron que fue un derrumbe, que su cuerpo estaba enterrado bajo toneladas de roca, pero yo sabía, siempre supe que mentían». Ricardo sintió que la medalla en su bolsillo pesaba como plomo. «Julio, el hijo de este hombre. No fue un derrumbe», dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro. «Fue Navarro, don Ignacio Navarro, lo selló adentro». Don Aurelio asintió lentamente, como si Ricardo solo hubiera confirmado algo que él llevaba 40 años sabiendo en su corazón. 30 hombres, todos con familias, todos con hijos que esperaban que volvieran a casa. Navarro encontró una veta de plata pura, más de lo que había reportado. Quería quedársela toda, así que los selló, los dejó morir y reportó un accidente. Se quedó con la plata y con la tierra. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta. «¿Decirle a quién?». Don Aurelio rió, un sonido amargo y hueco. «Al alcalde que Navarro había comprado, al juez que era su primo. Los pobres no tienen justicia, muchacho, solo tenemos memoria». El viejo se acercó,
extendiendo su mano temblorosa. ¿Encontraste algo allí? ¿Algo de mi Julio? Ricardo sacó la medalla de su bolsillo y la mostró al anciano. Don Aurelio la miró por un largo momento, sus ojos llenándose de lágrimas que no derramó. Extendió su mano temblorosa para tocarla, trazando las letras grabadas con sus dedos nudosos. Para Julio, que siempre regrese a casa, leyó en voz baja, su voz quebrándose. Yo le di esto el día que entró a trabajar en la mina. Tenía 20 años, toda la vida por delante. Cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Luego miró a Ricardo con una intensidad feroz. Guárdala tú, muchacho. Yo soy viejo. Cuando muera, se perderá con mis huesos. Pero tú eres testigo. Guárdala con lo demás que encontraste. Algún día, cuando ya no importe para los vivos, alguien debe saber sus nombres. Alguien debe recordar. Ricardo cerró su mano alrededor de la medalla. Al menos ahora sabemos que estuvo allí hasta el final, dijo en voz baja. Que no sufrió solo. Sufrió durante días, pensó Ricardo, pero mantuvo el silencio. Algunos horrores eran mejor no imaginar en detalle. Ten cuidado, advirtió don Aurelio mientras se volvía para irse. Esteban Navarro no es tan tonto como aparenta. Si descubre que vas a la cueva, sabrá por qué. Y un hombre que heredó la fortuna construida sobre 30 cadáveres no dudará en agregar uno más. Las palabras del anciano resultaron proféticas. 2 noches después, mientras Ricardo regresaba de la cueva con sus cántaros llenos, encontró a Esteban Navarro esperándolo en el sendero. Estaba solo, a caballo, su figura silueteada contra el cielo estrellado. Pero no era la imagen del terrateniente arrogante que Ricardo conocía. Este hombre estaba pálido, sudoroso a pesar del frío de la noche, con ojos salvajes que brillaban con un miedo animal. ¿Qué haces en esa montaña? La voz de Esteban salió aguda, casi histérica. ¿Por qué sigues volviendo allí? Ricardo se quedó inmóvil, los cántaros pesados en sus manos. Por un momento consideró mentir, inventar alguna historia, pero entonces vio la verdad en los ojos de Esteban. Este hombre sabía, quizás siempre había sabido, el secreto de su padre, la sangre sobre la cual se había construido su fortuna. «Hay agua allí», dijo Ricardo simplemente. «Agua limpia, mis hijos necesitan beber». «¡No me mientas!», gritó Esteban, y su caballo retrocedió nerviosamente. «¡Agua! ¿Crees que soy idiota? Vas allí todas las noches. ¿Qué buscas? ¿Qué has encontrado?» El momento se congeló entre ellos. Ricardo podía sentir el peso de la hebilla en su otro bolsillo. Podía sentir el poder de ese peso. Un pequeño trozo de metal que contenía la capacidad de destruir a un hombre. «Encontré una tumba», dijo Ricardo en voz baja pero clara. 30 hombres, sellados vivos. Esteban palideció hasta verse casi verde a la luz de la luna. «No sabes de lo que hablas. Fue un accidente, un derrumbe, mi padre». «Tu padre era un asesino, y tú lo sabes, siempre lo has sabido. Por eso el Valle de Quebrada Verde nunca investigó. Por eso las familias recibieron pagos de caridad. Dinero de sangre para comprar silencio». Esteban desmontó torpemente, sus piernas casi cediéndole. Se acercó a Ricardo, y éste pudo ver que el hombre estaba al borde del colapso. «¿Qué quieres?», susurró Esteban. «¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Tierra? Te daré lo que sea, pero no puedes decir nada. Si esto sale a la luz, ¿tu imperio se derrumba?». Ricardo terminó la frase. «Todo lo que tienes, todo lo que eres, construido sobre huesos». «No fui yo», gritó Esteban, y había algo genuino en su desesperación. «Yo no lo hice, fue mi padre. Yo solo heredé». «Heredaste el crimen», dijo Ricardo, «y lo mantuviste oculto. Eso te hace cómplice». Los 2 hombres se miraron en la oscuridad del sendero.
depredador y presa, pero ninguno de los dos estaba seguro de cuál era cuál. Finalmente Esteban habló, su voz rota. «¿Qué quieres?» Y Ricardo, pensando en Diego tosiendo en el cobertizo, en Tomás intentando ser valiente, en los gemelos que nunca deberían haber conocido tal hambre, respondió: «Mis hijos no volverán a tener sed, no volverán a pasar hambre, y nunca, nunca más me amenazarás». «¿Eso es todo?» Esteban sonaba casi esperanzado. «Y un pedazo de tierra, pequeño, solo lo suficiente para una casa, algo que sea nuestro». Esteban asintió frenéticamente. «Sí, sí te daré tierra y comida, todo lo que necesites, pero júrame, júrame que no dirás nada, que no volverás a esa cueva, que dejarás a los muertos en paz». Ricardo pensó en don Aurelio, quien le había confiado la medalla de su hijo muerto. Pensó en las otras 29 familias que nunca tuvieron ni siquiera eso. Pensó en la justicia que nunca vendría. «Los muertos ya están en paz», dijo finalmente. «Son los vivos quienes no pueden dormir». No fue un juramento, pero fue lo suficientemente cerca. Esteban subió a su caballo con movimientos torpes, su alivio palpable pero frágil. «Mandaré provisiones mañana y un hombre con los papeles de la tierra para el final de la semana. Pero Ricardo, si alguna vez piensas...» «Tengo hijos que proteger», interrumpió Ricardo. «Mientras ellos estén a salvo, tus secretos están a salvo». Esteban espoleó su caballo y huyó, no del hombre con cántaros de agua, sino del fantasma que ese hombre comandaba. Ricardo se quedó solo en el sendero, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No era justicia, no era venganza, era supervivencia. Era la negociación más terrible que un hombre podía hacer. Silencio a cambio de vida. Pero mientras caminaba de regreso al cobertizo, donde sus hijos dormían, sin saber que su futuro acababa de ser comprado con el pasado de otros, Ricardo supo que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. La hebilla de Alberto Ramírez Moreno seguía en su bolsillo. Y ahora también la medalla de Julio. Las guardaría, un recordatorio, un seguro y una culpa. Las provisiones llegaron al día siguiente, tal como Esteban había prometido. Sacos de maíz, frijoles y 2 barriles grandes de agua del pozo de la hacienda, traídos por un peón silencioso que dejó todo sin mirar a Ricardo a los ojos. El hombre sabía que algo había cambiado en el equilibrio de poder del valle, pero como todos los que sobrevivían bajo el dominio de los Navarro, sabía que las preguntas eran peligrosas. Los papeles de la tierra llegaron 4 días después, entregados por un notario nervioso de la ciudad. Era un pedazo pequeño, apenas 2 hectáreas en las afueras del valle, cerca del bosque pero con acceso al camino principal. No era la tierra fértil de cultivo que Esteban controlaba, pero era tierra firme, con un arroyo que no se secaba completamente ni siquiera en la peor sequía. Ricardo sostuvo los papeles con manos temblorosas. Eran reales, legales. Su nombre escrito en tinta oficial, Ricardo Montero, propietario. Sus hijos tendrían algo que él nunca había tenido, un lugar en el mundo que nadie podía quitarles. Pero el precio de esos papeles pesaba más que la tierra misma. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó Tomás esa noche, mientras los gemelos dormían y Diego jugaba con unas piedras cerca del fuego. El niño había crecido en estas semanas de sufrimiento, su rostro perdiendo la suavidad de la infancia, sus ojos adquiriendo una dureza que ningún niño de 10 años debería tener. Ricardo consideró mentir, decirle que don Esteban había tenido un cambio de corazón, que la caridad cristiana finalmente había tocado su alma fría. Pero Tomás merecía algo mejor que mentiras. Clara siempre había dicho que los niños percibían la falsedad mejor que los adultos. «Encontré algo que él quería mantener oculto», dijo Ricardo finalmente,
y le hice saber que lo sabía. ¿Algo malo? Algo terrible. Tomás procesó esto en silencio, su mente infantil luchando con conceptos de adultos. ¿Y no vas a decir qué es? A nadie. No. ¿Ni siquiera si es lo correcto? Ricardo miró a su hijo mayor, viendo tanto de Clara en él. Su sentido de justicia, su necesidad de que el mundo tuviera sentido. A veces lo correcto y lo necesario no son lo mismo, hijo. A veces tienes que elegir entre la justicia y la supervivencia. Y yo elegí que ustedes sobrevivieran. ¿Mamá hubiera estado de acuerdo? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Clara. Su Clara, que siempre había sido tan clara en sus principios, tan firme en su moralidad. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera hecho? Pero Clara estaba muerta, y él estaba vivo, con 4 hijos que dependían de él para su próximo bocado de comida, su próximo sorbo de agua. Los muertos tenían el lujo de la pureza moral. Los vivos tenían que ensuciarse las manos. Tu mamá hubiera hecho lo que fuera necesario para protegerlos, dijo Ricardo finalmente, como yo. Tomás asintió, aunque algo en sus ojos se había apagado. Una inocencia perdida. Ricardo supo que su hijo nunca lo vería de la misma manera. Ya no era el padre infalible, el héroe. Era solo un hombre capaz de pactos oscuros. La construcción de su nueva casa comenzó en junio, cuando la sequía finalmente empezó a ceder con lluvias esporádicas. Ricardo la construyó con sus propias manos, con la ayuda ocasional de algunos peones que Esteban sugería que lo asistieran. Era pequeña, solo 2 habitaciones con un fogón central. Pero las paredes eran sólidas, el techo no goteaba y tenía un piso de madera en lugar de tierra apisonada. Las provisiones seguían llegando. Cada 2 semanas, sin falta, como un tributo silencioso. Más de lo que necesitaban: maíz, frijoles, ocasionalmente un pollo vivo, mantas en invierno. Los barriles de agua continuaron incluso después de que las lluvias volvieron y el arroyo en su tierra fluyera con fuerza. Era el pago perpetuo del miedo. Los otros peones del valle observaban con una mezcla de resentimiento y asombro. Ricardo, el viudo que había sido expulsado con sus hijos bajo la tormenta, ahora tenía tierra propia y no pasaba hambre. Los rumores evolucionaron. Ya no era un brujo que había hecho un pacto con espíritus. Ahora era algo más complicado. Alguien que tenía poder sobre don Esteban de alguna manera incomprensible. Las madres del pueblo dejaron de santiguarse cuando pasaba. Los hombres comenzaron a saludarlo con un respeto cauteloso. Y don Esteban, cuando coincidían en el mercado o en la iglesia, desviaba la mirada, su rostro pálido y tenso. Ricardo nunca volvió a la boca del abismo. No necesitó hacerlo. El poder de la cueva ya no residía en su agua o en sus secretos físicos, sino en el conocimiento que él poseía y la amenaza implícita que representaba. La cueva vivía ahora en la mente de Esteban Navarro, un fantasma permanente que lo perseguía en cada momento de vigilia. Los años pasaron con la inexorabilidad de las estaciones. Diego sobrevivió, su pecho siempre marcado por un leve silbido cuando respiraba profundo, un recordatorio permanente de esa noche en la cueva y de cómo había estado al borde de la muerte. Creció convirtiéndose en un joven reflexivo y callado que pasaba horas dibujando en la tierra con palos, creando patrones que solo él entendía. Los gemelos, Mateo y Lucas, se volvieron inseparables, trabajando la pequeña milpa que Ricardo había sembrado en su tierra. No era mucho, pero era suficiente para complementar las provisiones que Esteban enviaba. Aprendieron a cultivar, a reparar cercas, a ser autosuficientes de maneras que Ricardo nunca había podido enseñarles en el cobertizo junto al arroyo. Y Tomás, el mayor,
se convirtió en un joven serio de 16 años, con los ojos de su madre y la carga de saber que el bienestar de su familia estaba construido sobre un silencio comprado. Nunca preguntó más sobre lo que su padre había encontrado en la cueva, pero Ricardo sabía que pensaba en ello. Lo veía en la forma en que Tomás observaba a don Esteban en la iglesia, con una mezcla de desprecio y comprensión de las realidades complicadas del mundo. Una tarde de otoño, 6 años después de aquella tormenta terrible, don Aurelio apareció en la puerta de Ricardo. El anciano estaba más encorvado ahora, su bastón sosteniendo más peso, sus ojos más hundidos, pero aún agudos. «He escuchado que tienes tierra ahora», dijo el viejo sin preámbulos, «que Navarro te manda provisiones como si fueras su pariente favorito». Ricardo no respondió, simplemente esperó. «No te juzgo», continuó don Aurelio. «He vivido mucho tiempo en este valle. He visto cómo funciona el poder. Los muertos están muertos, los vivos tienen que vivir». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. «¿Todavía la guardas? ¿La medalla de mi Julio?» «Sí», respondió Ricardo, «junto con la hebilla y todo lo demás que encontré». Don Aurelio asintió, satisfecho. «Bien. Algún día, cuando Esteban Navarro esté muerto y enterrado, cuando ya no importe para los vivos, entonces alguien debería saber, alguien debería recordar que 30 hombres murieron allí, que no fue un accidente, que tuvieron nombres, familias, hijos que los esperaron en vano». Ricardo sintió el peso de esa responsabilidad. «¿Por qué yo? Porque tú bajaste a la tumba y saliste. Porque ellos te salvaron a ti y a tus hijos con su agua. Eres su testigo, Ricardo, el único que conoce toda la verdad». Don Aurelio murió ese invierno, en su sueño, en paz, según dijeron los que lo encontraron. Ricardo fue a su funeral y vio a las pocas personas que quedaban de las familias de los mineros muertos, ancianos ahora, o hijos ya de mediana edad que apenas recordaban a los padres que perdieron de niños. Esteban Navarro también asistió al funeral, porque se esperaba que los terratenientes mostraran respeto a los peones ancianos. Se paró del otro lado del cementerio, evitando cuidadosamente incluso mirar en dirección de Ricardo. Esa noche, Ricardo sacó la pequeña caja de madera donde guardaba sus pocas posesiones valiosas, la hebilla de Alberto Ramírez Moreno, la medalla de Julio Moreno, y ahora agregó algo más, un papel donde había escrito, con su mejor caligrafía, los nombres de los 30 mineros. Los había reconstruido a lo largo de los años, preguntando discretamente a los ancianos, escuchando historias en el mercado, juntando piezas de un rompecabezas que el tiempo había intentado dispersar. 30 nombres. 30 hombres, 30 familias destrozadas, y debajo de los nombres escribió, sellados vivos, en la boca del abismo por orden de don Ignacio Navarro, en el año 1849, para robar una veta de plata. Nadie vino a rescatarlos, nadie fue castigado por su muerte. Esta es su memoria. Guardó el papel en la caja junto a las reliquias y escondió la caja debajo de una tabla suelta en el piso de su habitación. Algún día, cuando él también estuviera muerto, alguien la encontraría y sabría. No era justicia, pero era testimonio, y a veces, para los olvidados, eso era lo más cercano a la redención que podían obtener. Ricardo envejeció en esa casa junto al bosque. Su cabello se volvió gris, su espalda se encorvó por años de trabajo duro, pero nunca pasó hambre. Sus hijos crecieron fuertes. Tomás se casó con una muchacha del pueblo vecino y le dio nietos. Los gemelos se convirtieron en carpinteros respetados. Diego, con su silbido perpetuo en el pecho, se convirtió en maestro, enseñando a leer y escribir a los hijos de los peones en una pequeña escuela que construyó con sus propias manos. Esteban Navarro vivió hasta los 60 años, muriendo de un derrame cerebral repentino en su hacienda.
En su funeral, Ricardo observó desde lejos, mientras los poderosos del valle lloraban, la pérdida de un gran hombre. Nadie mencionó los 30 nombres enterrados en la montaña. Nadie habló de la sangre sobre la cual se había construido su fortuna. Pero Ricardo sabía, y ahora sus hijos sabían, porque en sus últimos años les había contado la verdad. No todos los detalles, no los horrores completos, pero sí lo suficiente. Les mostró la caja, les explicó el precio de su supervivencia. Tomás lloró cuando supo. Los gemelos se quedaron en silencio. Diego simplemente asintió, como si siempre hubiera sospechado que había algo oscuro en los cimientos de su seguridad. ¿Hice lo correcto?, preguntó Ricardo a sus hijos ya adultos en una de sus últimas conversaciones lúcidas antes de que la vejez nublara su mente. Ninguno respondió de inmediato, porque no había respuesta correcta. Solo había la realidad de que estaban vivos, que tenían tierra, que sus propios hijos no conocerían el hambre que ellos habían conocido. Finalmente, fue Diego quien habló. Hiciste lo que tenías que hacer, papá, y nos enseñaste el costo de hacerlo. Eso es más honesto que la mayoría. Ricardo Montero murió en 1903, a los 52 años, en la misma casa que había construido con sus propias manos. Lo enterraron en el pequeño cementerio del valle, con una lápida simple que decía solo su nombre y sus años. La caja de madera, con sus reliquias y su papel de 30 nombres, pasó a Tomás, y de Tomás a su hijo. Y así continuó, generación tras generación, un secreto familiar que era también un testimonio histórico. La boca del abismo siguió siendo un lugar prohibido, un sitio de leyenda y miedo. La gente del valle continuó contando historias sobre espíritus que gemían en las noches de tormenta, sobre voces que salían de las profundidades de la tierra. Pero los que conocían la verdad sabían que esas no eran voces de espíritus. Eran los ecos de 30 hombres que habían gritado pidiendo ayuda que nunca llegó. Eran los suspiros de los que murieron en la oscuridad, sellados por la codicia de un solo hombre. Y en algún lugar, en una casa en el valle, una caja esperaba, con nombres, con evidencia, con memoria, porque los muertos merecen ser recordados, incluso si los vivos no pueden darles justicia, y porque a veces la supervivencia requiere pactos que pesan en el alma por el resto de la vida. Ricardo no había sido un héroe. No había llevado a los villanos ante la justicia, no había vengado a los muertos. Pero había bajado a una tumba durante la peor tormenta del año, había encontrado un secreto que otros habían intentado enterrar para siempre, y había usado ese secreto no para destruir, sino para proteger lo único que le importaba, la vida de sus hijos. Era una justicia imperfecta, una moral ambigua, un equilibrio terrible entre el silencio y la supervivencia, pero era real y era humana, y eso, al final, era todo lo que un hombre podía ser. La historia de Ricardo Montero nos enseña que a veces la supervivencia no se trata de justicia perfecta, sino de encontrar el equilibrio entre la verdad y la protección de quienes amamos. Él bajó a una cueva huyendo de una tormenta, pero lo que subió fue un hombre transformado por el peso del conocimiento. Descubrió que 30 vidas habían sido sacrificadas por la codicia y tuvo que decidir si exponía ese crimen o usaba ese conocimiento para salvar a sus propios hijos. No todos los secretos deben ser revelados en el momento en que se descubren. Algunos deben ser guardados, testimoniados, preservados para cuando la verdad pueda ser dicha sin destruir a los inocentes. Ricardo no obtuvo venganza para los 30 mineros muertos, pero aseguró que nunca fueran olvidados. Guardó sus nombres, preservó su memoria, y cuando el momento fue correcto, compartió esa verdad con quienes podían cargarla.
La cueva ya no guardaba su secreto en la oscuridad. Ahora vivía en la memoria de una familia que aprendió que el verdadero poder no está en la tierra que posees, ni en el dinero que acumulas, sino en las verdades que conoces y en cómo eliges usarlas. Ricardo eligió la vida sobre la venganza, la supervivencia sobre la justicia inmediata, y al hacerlo, se convirtió en el guardián de una memoria que, de otro modo, se habría perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto y proteger a quienes amas? ¿Conoces historias en tu región donde secretos del pasado cambiaron el presente de familias enteras? ¿Alguna vez has descubierto algo que alguien poderoso quería mantener oculto? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero saber tu historia, porque estas verdades compartidas nos recuerdan que no estamos solos en las decisiones difíciles que la vida nos obliga a tomar.